mae, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más del lugar en el que no hacemos entrevistas, sino que tenemos conversaciones. Recordarles, por favor, darle suscribir al canal, a la campanita y disfrutar de todas nuestras entrevistas anteriores. Pero yo creo que hoy la introducción yo la hice mal. Yo dije mae de entrada, pero tuve que haber dicho chamo de entrada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gran invitado, una persona que todos ustedes conocen, pero hoy vamos a conocer un poquito mejor. Don Boris Vasir Marchegiani. ¿Cómo se dice en italiano? Marchegiani. Marchegiani. Don Boris, bienvenidísimo. Espérate, mi madre te va a odiar. Marchegiani Carrero. Marchegiani Carrero. Carrero. Sí. Entonces, el Vasir no es su apellido, es segundo nombre. El apellido de mi mamá. ¿Su mamá es apellido? Carrero Mora. Un saludo para toda la familia Carrero. Están todas en el cielo. Pero para ellos, imagínate que los angelotes que tienen... Te van a agarrar los piececitos hoy en la mañana. Si me hacen un masajito, doña mamita, yo le mando con todo el cariño del mundo, don Boris. No creo, va a ser mitad de la noche y te vas a pegar un tremendo susto. Don Boris, es un placer. ¿Cómo ha costado tenerlo a usted aquí? Nos ha interesado desde hace mucho tiempo poder conversar con usted, conocer Gracias. A la persona. Siempre lo vemos a usted muy formal, siempre lo vemos a usted en medio de circunstancias a veces medio conflictivas por parte de otras personas más que por parte suya, pero hoy... Y nuestro programa, don Boris, es conocer a la persona, conocer al ser humano, conocer de dónde viene, por qué a usted le interesa lo que le interesa, qué estudia, qué come, qué hace don Boris en su día a día. Porque muchas personas lo estigmatizan a la persona por lo que la conocieron en su primera impresión. Y don Boris es el de las vallas, pero usted no es don Boris, usted es muchísimo más que eso. Y hoy es la persona que queremos conocer. Don Boris, bienvenido. Un saludo para toda la gente que está hoy disfrutando de esta gran entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar viendo este programa y a Mae por maear. Don Boris, cuéntenos, usted es nacido en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, un lugar espectacular. Creo que los venezolanos y los ticos tenemos como mucha afinidad en muchas cosas y creo que también la parte del país. Si nos cuenta un poquito de sus inicios de vida, de dónde viene don Boris. Bueno, vamos a ver. Yo vengo de una familia relativamente pobre. Mi papá es italiano, era italiano, y mi mamá venezolana. Papá consiguió a mi mamá en el Mercado Libre de Maracaibo y la persiguió. ¿Cómo se llamaba su papá? Papá Nevis Marchegiani. Nevis Vittorio Marchegiani. Cerati. Como igual que pasta, ¿verdad? Eso es así como una boloñesa. De hecho, yo estaba investigando el apellido Marchegiani en Italia. Es un apellido importante. Sí. Es de la zona Marche, del noreste de... Pero mi papá... El problema que teníamos es que papá creía que él era realeza, ¿verdad? Ok. Porque era de la familia propia Marche y encima de eso, él me crió como que si él fuera un rico pobre. Ok. Porque él venía de realeza, de la familia Marche. Bueno, lo que pasa es que realmente él era el hijo, de eso me enteré a los 32 años de edad, que él era el hijo de la niñera de la casa, de la mujer que cuidaba la casa. Entonces, él me dio el apellido a mi padre pero mucho después, pero no era parte de la realeza, ni mucho menos. Ok. Entonces, yo me crié por parte de mi padre, creyendo que yo era realeza y lo que la si sangre... se cortaba le salía azul la sangre. No, hombre, que me iba a salir azul. ¿Qué carajo me iba a salir azul? No, de casualidad me salía roja. Con un poquito de tinte salía roja, pero azul ni una gota, ¿verdad? Ni una pequeña gota. Y mi mamá sí viene de una familia súper pobre, 16 hermanos y hermanas, donde los padres murieron jóvenes. Okay. Mi mamá... Sus abuelitos, en este caso, serían los que murieron muy jóvenes. Sí, mis abuelitos. Mi mamá fue la última de los 16 hermanos y hermanas.
Y básicamente no tenían que comer, no tenían nada, estaban en una guerra civil. Mamá incluso pidió limosna para poder comer. Me contaba mi madre que cuando a ellos les servían una gallina y a ella le tocaba lo último, siempre le tocaba lo último de todo porque era la más chiquita. chiquitica. Y ella decía que el placer más grande del mundo era chupar los huesos, la parte de adentro de los huesos, que qué rico. Qué rico hasta la fecha. Qué rico, sí. Y mamá sí siguió toda su vida, le ponían un pedazo de hueso y era feliz, la más feliz del mundo. Y cuando nos íbamos a comida sofisticada como el tuétano del hueso, ya eso ya era un manjar, eso era caviar. Eso era... A todo dar, ¿verdad? Sí, el filet miñón, pero... Sí, el filet miñón del hueso. Sí, del hueso. Sí, y mamá me crió y mis padres me criaron. Eran muy comunitarios. Sí. A mi papá, si vos le pedías que se quitara la camisa para dártela porque vos no tenías, se la daba. Ok. Y mi madre, una mujer brillante, inteligentísima, pero obviamente no tenían dinero para nada, no estudió, al fin se unieron todos los hermanos y hermanas. Y lo que ellos hicieron fue que la pasaron a ella por la escuela a los 20 años de edad, más o menos. Ella empezó a aprender a leer y a escribir. Y a los 22 años ya era maestra de escuela. Una mujer brillante, pero... Sí, no sabían leer ni escribir, no porque no fuese inteligente, sino porque no habían oportunidades. Cuando las tuvo, las aprovechó y de una vez sacó títulos y todo en 2 años. Pues mi mamá era una mujer y mi padre, los dos, muy locos. Muy locos los dos. ¿De dónde habrá salido entonces? ¿De dónde habrá salido entonces? Al palo, tremenda astilla. Resulta que mi mamá se iba... Bueno, ella es quizás una de las mujeres más viajadas del mundo que yo conozco, ¿verdad? Yo viví una vida pobre, pero creyendo que yo era de familia real. Sí. Entonces, fíjense cómo es la vida. Aunque no valgas un 5, si vos crees que sos algo, sos algo. Muy bien. Porque el que se la cree, ese es el primer principio, creérsela. Si no te la crees, no vas ni a la esquina. No te digo creerla desde el punto de vista del ego, del ego y de la antipatía y de pensar que la otra gente es menos. No. Pensar que vos tenés capacidad de caminar con presidentes, con familias reales, caminar en una alfombra roja. Todo eso para mí era natural si yo era de una familia real. Jaja. Sí. Familia real. Bueno, entonces, sí. Pero usted creció creyendo eso en su cabeza y lo hizo una realidad. Era una realidad. Sí, si tal vez usted no crece con eso, no llega a ser la persona que soy. A los 32 años me llevé el baldazo. Sí. Vos no sos nada. Vos sos el hijo de la sirvienta. Sí. Pero sí. Tu padre era el hijo de la sirvienta. Pero si no hubiese tenido esa formación al principio de su vida, tal vez usted no se la cree de la manera en la que se la tenía que creer para lograr lo que logró. Jamás. Yo manejaba la casa. Yo a los 12 años de edad manejaba las finanzas de la casa. Yo era lanzadísimo. Usted desde que ya nació ya venía con el chip, don. Ya. Yo nací más loco de lo que soy ahora. Para mí estoy tranquilo. Mire, mi madre se iba al aeropuerto, a los aeropuertos privados, ¿verdad? Porque a ella no le gustaba volar comercial. Fíjate de dónde venía mi madre, ¿verdad? Entonces... Se le pegó la realeza ahí un poquito. No era nada de realeza, es que ella era lanzada. Que por qué iba a gastar en vuelos comerciales cuando hay tanto avión volando por ahí gratis. Y se iba a los aeropuertos internacionales, buscaba el jet, me decía a mí, ¿cuál de esos avioncitos crees tú que sería el mejor para viajar? Yo le decía, aquel. Ella se iba a la torre de control, me dejaba sentado con maletas. Yo he conocido a todo el mundo con mi madre a punta de hide, de raicito. De raid, dedillo, ¿verdad? Sí se iba. La astucia a veces puede más que el dinero.
Mi madre iba y se conseguía el avión. Una vez se tardó como 2 horas y estábamos papá y yo sentados ahí. ¿Y qué le pasaría a mi madre? Como que se perdió, ¿verdad? Y no, agarra y regresa y dice, ustedes vieron qué problema. Bueno, yo sé que a vos no te gusta el caviar, pero para por lo menos la gente que iba en el avión con nosotros, esa gente era tan, pero tan agarradilla, tan tacaña, tan quedadita de codito. Sí. Devotos de la Virgen del Codo, dijo un amigo mío. Que sí, que ni siquiera tenían ni un poquito de caviar para sus invitados, ni una champañita. Entonces tuve que ir a pedirle al catering para que se lo llevaran al avión. Sí. Le debe comer caviar a todo el avión. Bueno, el avión te estoy hablando de 4 puestos, ¿verdad? Un jet de esos de 4 o 5 puestos. Pero de todas maneras, mi madre era así. ¡Qué carga! Mi madre era considerada como la madre. Ella siempre vivió conmigo toda la vida, mamá y papá. Entonces, los dos vivieron conmigo porque eran como. Papá era tan descabellado que yo tenía que manejar. Ponerle ahí el frenito un poquito. Yo era el freno de mi padre. Sí. Yo no lo podía dejar salir de ahí porque no dejaba en la ruina en 2 días, ¿verdad? A él sí le decía que aquella persona está tan necesitada. ¡Ay, toma! Tomes, no. Mi mamá se estaba muriendo y estaba regalándole anillos y todo a las mujeres que trabajan en el hotel. O sea, yo vengo de una familia de dar. Sí. Porque... y usted lo tiene, don Boris, eso. Sí, usted lo tiene. Eso siempre ha sido... Es que no hay nada más bonito que dar. No hay nada en este mundo. Hay gente que dice que no hay nada, que tal vez lo más bonito sería recibir, pero no, porque el que recibe no se aprecia. Y lo está recibiendo desde su escasez. El que está dando desde lo que quiere dar en su corazón, desde la voluntad, y para mí tiene toda la razón. Así es. Por ejemplo, el hogar de ancianos de Quepos es muy interesante porque casi todos los muebles, las máquinas de oxígeno, todas esas cosas, se las he metido yo y me dicen, y bueno, ¿y por qué te dedicas tanto al hogar de ancianos? Y yo, porque estoy viejo. Imagínate. Sí, porque entiendo las necesidades de los ese es mi caso. Pues algún día me toca estar a mí ahí. ¿Cuál es el problema, verdad? Por lo menos no tengo muy... Estoy hablando desde antes. Claro, sí, para que me reciban. Prefacturando. ¿De Quepos? ¿Usted vive en Quepos? Vivo en Manuel Antonio, sí, en el hotel, en una casita por allá abajo. Sí. Sencillita, chiquitita. Ahorita hablamos de esos temas. Vivía en un cuarto por como 14 años, más chiquito que este espacio. Ok. Chiquitico, porque mamá tenía yo vivía en el segundo cuarto porque mamá la tenía en el cuarto grande. ¿Su mamá vivió aquí en Costa Rica? Sí, claro. Sí. El último tiempo, todo con su papá y todo el tiempo que, desde que usted se vino, todo el tiempo ellos han estado acá. Mamá se vino, pero papá acababa de fallecer. Ok. Pero sí hay un cuento muy interesante acerca de eso. Yo nunca realmente viví en Venezuela. Sí. Muy poco tiempo, muy poco tiempo, ¿no? Así que de venezolano lo que tengo es el acento que me dejó mi madre. Sí. Ese fue el regalo. Que no lo pierden, pero nunca, ¿verdad? Pero más nada, ¿verdad? Más nada. Porque yo Venezuela fui hace como 1 año por primera vez en 40 años. Qué tristeza. Pero fui por primera vez en 40 años. Wow. Por ahí dicen que qué duro. Que yo robé en Venezuela y todas estas cosas, ¿verdad? Ay, no me buscó nadie en el aeropuerto, ni me mandaron a la cárcel, nada. Yo quedé sorprendido, ¿verdad? Tú estás esperando ahí que la comitiva ahí. Claro, imagínate, con Carlos Díaz esperándome y todo en Venezuela. Pero nada, el Carlos venezolano no estaba ahí, no había nadie esperando. Yo he escuchado varios que dicen ahí que usted lo están esperando para agarrarlo. Sí, para agarrarme. Y en Estados Unidos también. Voy cada 6 meses a Estados Unidos, 3, 6 meses. Y tampoco me encuentro a Mr. Charles Diaz. Charles Diaz. Entonces, pues bueno, ahí estoy, ¿verdad? Pero parte de la razón por la que vine aquí, ¿verdad? A tu entrevista, es porque te va a sorprender. Sí, señor. Mucho. Por favor. Con gusto. Tu gente. Sí, señor. No te conoce a vos, entonces yo te vine a hacer una entrevista a vos, cabrón.
Claro. Vino a subirme Contanos el de tu vida rating. cuando eras chiquito. Me vino a subir Pero, el rating, me vino a subir el rating, sí. Bueno, pero yo a que necesito... me conozcan. Claro, aquí voy, por eso te voy a hacer la pregunta yo. Sí, señor. Bueno, contame de tu vida de chiquito. Claro, me jodiste a mí, ahora me toca a mí joderte a vos. Me Dale, de pues. chiquito. Muy parecida a la suya, don Boris. Ajá. Sí, muy parecida a la suya. De un papá que es... Bueno, la diferencia de mi papá fue que nunca estuvo ahí. Bueno, Nunca. Mi nunca. padre estaba jugando cartas, póker, nunca estaba en la casa tampoco. Sí. Pero yo no tengo el recuerdo de mi papá, una salidita, un heladito y todo. Y me tocó formarme a mí. Creo que muchas de las cosas que a veces nos exigen la gente, don Boris, es porque la gente conoce a veces la gloria, pero no conoce la historia. Sí, así y uno es. tiene que a veces meterse en la historia de las personas. No te me pongas profundo. No, para nada. Soy un Este es chavalillo. este soy es un el programa de entrevista, este no es un programa. Yo no voy a ser tu psiquiatra en esta. Ya me giró la Ok, entrevista. bueno, don vamos a Boris. darle. Pues para decirle algo, tenemos algo en común, por lo menos a nivel de apellidos. Ajá. Porque yo soy apellido 3, Ajá. Duarte 3. Ajá. Y el apellido 3 originalmente era italiano, era Tresi. 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 Lo que pasa es que... Tresi, no, Tresi. 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 Eccolo. Tresi, Va bene. eccolo, bambino. Ajá. Mi familia emigra de Italia en los 20, 30, porque la parte política, sociopolítica, estaba complicada. Ajá, En el sí, tiempo sí. de Mussolini y un montón Sí, de sí, broncas sí, que la había. misma razón que llevó a mi padre a Italia. Y muchas de las personas veían a los italianos no tan bien. No, Algunas de las eran los personas. nazis, eran los compañeros de los nazis. Entonces mi familia migra a Guatemala y le quitan la I al apellido Correcto. para no sonar italiano. Sí, correcto. Y quedó apellido 3. Mi abuelo es italiano-guatemalteco. Ajá. Sí, entonces mi familia, por origen, tenemos un origen parecido en la parte italiana. Aunque la próxima pregunta es muy importante. ¿Sabes cocinar comida italiana? Sé cocinar todo lo que me pongan. Soy un gran cocinero. Me encanta ponerme el mandil y usted me dice a mí, cocíneme lo que... Ven y ustedes yo lo que estamos aprendiendo hoy cocino sobre el caballero. Lo que me pongan. Tiene Amo. múltiples facetas. No solo es locutor y tiene una voz bellísima y profundísima, sino que también es cocinero, por Ah, Dios. sí, señor. No, y soy cantante, soy payaso, actor, bailarín. Toda mi vida me he dedicado al arte. Ajá. Y le agradezco mucho a la vida que me haya abierto esta puerta porque lo disfruto muchísimo. Decime, si eres del mundo cultural, decime, ¿cuál es el evento cultural que tú hayas hecho más importante de tu vida, que te haya cambiado el rumbo? Wow. Creo que Te jodí. a nivel cultural, creo que de los hechos importantes que he hecho a nivel cultural, creo que uno es más que todo a nivel personal. Porque yo me crié en una música muy urbana, muy de poner pistas y muy de reggae, y cuando me fui a vivir a San Ramón un tiempo, conocí la parte más musical, lo que era hacer música con músicos, con banda, con artistas, y entendí que era otro mundo totalmente diferente. La evolución que te genera. Creo que las artes son una gran manera de comunicación. Creo que en Costa Rica nos hemos descuidado un poquito en la parte artística. Creo que los artistas tienen mucho que decir. Y muchos de los artistas como que los quieren llevar hacia el lado de la izquierda. Como que los artistas son como siempre muy, muy tirados a la izquierda, a criticar y de todo. Y creo que la parte cultural creo que es fundamental. Y creo que esa parte de entender de que puedes elevar algo que haces y que la cultura, a nivel cultural, a nivel de educarte, a nivel de hacerlo mejor, te puede llevar a unos lugares más altos. Creo que esa parte... Bueno, vamos a ver, en teoría de Maslow, básicamente tenemos unas necesidades como seres humanos. La necesidad, obviamente, de comer. La de vestirnos no es una necesidad, Sí. pero si no te meten en la cárcel. Sí, pero no te morís amor? por andar chingo. No te morís por Pero andar sí te chingo. morís por no comer. Exacto. Entonces, comida, techo, ¿verdad? Un entorno de seguridad, que quiere decir Sí. familia, amistad, lo que fuera. Después de ese entorno de seguridad, pero antes de eso está la familia, el entorno de seguridad. Y eventualmente está la educación y eventualmente están los valores estéticos, que son los que te llevan a la parte cultural. Por lo tanto, toda cultura empieza desde aquí y va Sí, hacia señor. arriba, a manera de que vas cumpliendo tus etapas, vas llegando a otros niveles. El problema que tenemos en Costa Rica es que tratamos de saltar del primero al último de un solo golpe, Pero en todo, sin don Boris. satisfacer
sin satisfacer todos los puntos intermedios. Y si en los puntos intermedios jamás tienes una madurez ni una comprensión de lo que significa la cultura y el arte. Ese es algo muy particular. Y creo que lo podemos llevar a la parte política, eso que usted acaba de decir. También, por porque si supuesto. vos estás aquí, que es lo que nos pasó durante muchísimos años, está tocando un tema muy, muy interesante, que durante muchísimos años a nivel político, el tico estuvo aquí abajo. No queríamos saber, no nos preguntábamos, no nos informábamos, y que nos crezca ese gusanito de empezar a tener curiosidad, de empezar a querer saber más, como la parte cultural, si vos te querés saber más, si te das cuenta que hay más y qué bonito hay más. Yo creo que en la parte política, que es una parte que usted creo que nos ha ayudado mucho a entender en muchas de sus entrevistas. Me encanta escucharlo hablar de política. Para mí usted debería ser de esas personas que todas las semanas deberían de tener un espacio y hablar siempre de política porque explica para que entendamos. Y creo que eso es lo que nos ha faltado también un poquito en la parte política, que usted ha hecho un gran aporte, don Boris. Sea muy amable, muchas gracias. Lo que se ha hecho en política es mantener subyugado la mente, el cuerpo y el espíritu en Costa Rica. Wow, pero eso no es parte de Costa Rica, eso es parte de toda Latinoamérica. Sí. Porque estamos acostumbrados a ser básicamente indígenas esclavos. Qué fuerte, pero qué cierto. Entonces, como estamos acostumbrados a eso, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano normalmente recae en lo más cómodo. Y esa actuación y esa naturaleza es la más cómoda. La más difícil, donde tienes que pensar y mitigar qué vas a hacer acerca de problemas que están en tu sociedad, en tu cultura y en ti mismo. Sí. Porque muchos de ellos son los problemas internos exteriorizados. Entonces ya eso cambia en espíritu. La diferencia ahora, que sí te lo voy a contar, ¿qué tal? La diferencia ahora es una diferencia espiritual. Sí. No es una diferencia de conocimiento, porque no importa cuánto sepas desde el punto de vista de educación, no es una experiencia que tiene que ver con el nivel social, porque no importa si tenés dinero o no lo tenés. No tiene que ver con el sistema de orígenes, o sea, puedes ser indígena costarricense, de donde vengas, o del norte, no importa de dónde vengas, no importa el crecimiento que hayas tenido, sino que esto es diferente. La diferencia es que tenemos un mago. Ese mae es un mago. Es un mae mago. Es el mae. Ese es el propio. El bicho. El bicho. El bicho. El mae. El chamo. El chamo. Al fin yo nunca digo chamo, pero ya lo logré. El propio chamo. El ¿verdad? chamo de los Entonces, chamos. ese señor, pues, lo que ha logrado, ¿verdad? Ustedes saben que él tiene su educación, no solo es economista y es muy bueno, sino que tiene un background muy interesante en teoría de juegos. Sí. Entonces, él ha logrado utilizar su mente y su capacidad doctoral, porque él tiene un doctorado en esa vara, ¿verdad? Yo la tengo en otra vara que lo que sirve es para nada, pero él la tiene en teoría de negociador juegos. Internacional, pero bueno, es usted. Imagínese, por favor, con la autoridad que puede hablar. Que el caballero, ¿verdad?, ha utilizado su conocimiento para llevarnos a cuestionarnos y llevar toda una cultura a cuestionarse. Y qué bueno que es realmente un mérito, pero un mérito real. Porque los cambios culturales se hacen muy rara vez por deseos del pueblo. Muy rara vez ocurre eso. Tiene que haber un detonante. Normalmente ocurre por subyugación, o sea que tienes un dictador que te va a imponer esto, y ahí nos o tenés una iglesia o una religión que te va a imponer esto, sí. O tenés una confrontación de guerra que te va a hacer cambiar tu metodología cultural. Pero esto no fue así. Esto fue un movimiento básicamente donde nos llevó a cuestionar
nuestra función dentro de nuestra cultura y comunidad. Wow. ¿Cómo hizo él para lograr que nosotros entendiéramos? Lo primero que hay que hacer, decías que te gustaba como yo explicaba la política. Sí, señor. Él es un maestro, el chamo, ¿verdad? Es un tremendo maestro, Sí. porque lo llevó todo al nivel donde todos los diferentes subgrupos de la sociedad lo podían entender. Desde la señora de Purral para arriba. Era sencillo y al mismo tiempo era gracioso, porque a la gente no le gusta aburrirse, ¿verdad? Porque él tiene su cómico metido dentro de él en alguna parte, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, era un refréscate sencillo. Uh-huh. Refresca tu alma comunitaria, pero en forma sencilla. Entonces empieza a mostrarlo a través de ejemplos. Uno tras el otro, y todos ejemplos muy sencillos. Y logra de esa manera abrir el concepto de espiritualidad. Sí. ¿Por qué espiritualidad? Digo yo espiritual, porque estamos luchando contra el ser humano aquí. ¿Cómo luchamos contra el ser humano? El ser humano tiene como peor de los castigos, yo creo que eso es lo de Adán y... Sí, señor. Y Eva y Adán, yo creo que es básicamente el momento que sale ese pecado, era porque querían agarrar algo que no, le dijeron que no, ¿verdad? Aquí como están hechos los políticos, quieren agarrar algo que les dijeron que no. Sí. Y que dijeron, yo nunca tocaré. Pues mentira. Y que, no quieren consecuencias por haberlo tocado también. No quieren. Quieren esconderse y decir, no, yo no fui. Sí, no quieren pagar ese pecado original. Pero el problema es que el costarricense se había acostumbrado a que política era una sola cosa, era el robo, era el hurto, era todo lo que significaba tener una vida fácil si entrabas en la política. Todo lo que huele a chorizo. Chorizo ¿Ah, sí? frito. Frito, sí. Porque se huele más todavía. Todavía más pesado. Exacto. Entonces, pues la realidad es que digo espiritual porque el pecado original para mí es bastante sencillo y soy muy estudioso. Sí, señor. De la parte religiosa porque lo considero la base cultural de todos nosotros. Entonces, la persona siempre quiere llenar su ego más y más y más. Y el yo-yo, el espíritu del yo-yo es algo impresionante que tenemos todos. Sí. No ha existido jamás una cultura que no haya estado basada en el yo-yo. Por ahí oí un programa donde decían, como grupo, no conozco ningún grupo que haya generado nada importante. Todos han sido inventos por razones del yo-yo. La bomba nuclear, la electricidad, todos los inventos que te puedas imaginar, fue alguien que por su cuenta y solo, una sola persona, Einstein, toda una sola persona, Tesla, una sola persona, Oppenheimer, todos hace algo para gloriarse a sí mismo, no para gloriar la comunidad. Y que de buenas a primeras, después de todas estas charlas y después de todas estas clases que da chamo mayor, ¿verdad? Entonces el pueblo empieza a entender algo que es muy importante, que ya se despega de lo mío y empieza a pensar en sus hijos, que muchos no lo hacen. Muchos lo cumplen como requisito, pero no piensan en sus hijos, ¿verdad? Muchos empiezan a pensar en el prójimo, que es totalmente anormal para un ser humano. Tanto así que te lo tratan de imponer en la misa, en las iglesias y en todos lados. ¿Por qué razón? Porque de forma natural no nos sale. Porque somos egoístas. Porque sí, pues dáselo a un niño. Primero mis dientes y después mis parientes. Claro, así es, así es. Entonces, este señor, ¿verdad?, logró inculcar en la sociedad un deseo espiritual de ayudar a la comunidad. Eso es un milagro. No lo he visto, soy negociador internacional y conozco todo lo que significa negociaciones a nivel mundial, ¿verdad? Hasta en la Casa Blanca estuvo usted por ahí. Sí, por ahí, podí por todos lados. Pero lo interesante de todo esto, ¿verdad?, es que nunca había visto un fenómeno de este tipo. Nunca.
Eso le iba a preguntar, que si eso es un fenómeno. Esto es un fenómeno. Esto es un fenómeno. Vieras que me gusta mucho que diga la parte de esa espiritual porque, don Boris, usted está hablando y a mí está que se me para el pelo porque muchas de las cosas que usted dice, Eso lo es por- siento. Sí. Realmente, digamos, hay cosas que uno hace que uno les dice, no, las estoy haciendo realmente porque esto me gusta, me apasiona. Don Rodrigo despertó una candelita que estaba ahí apagada en mí y qué rico hacerlo para que otros tengan beneficio. Yo quiero que mis hijos reciban un mejor país y que el día de mañana que yo no esté digan, mi tata fue parte de eso en algún Sí, así un granito, es. Dios, qué bonito sería eso. Así es. Yo eso hace 4 o 5 años no lo tenía, don Boris, y creo que Correcto. muchos de nosotros, yo fui el primero que le dijo a doña Pilar en una entrevista, doña Pilar, hoy se habla más de fútbol hoy se habla más de política que de fútbol. Eso, lograr en Costa Rica que estemos tan interesados en la política, porque don Boris, usted viene de un país que aunque usted no haya vivido en ese país, Venezuela ha sido un país que ha tenido no esta dictadura, sino que durante su historia ha tenido guerras, ha tenido conflictos, ha tenido todo un país tan rico donde usted de Maracaibo es una zona petrolera que podría darle petróleo a este país para hasta que se nos acabe la vida. Fíjate que yo firmé el Pacto de San José para Costa Rica. Fui yo quien lo firmó. ¡Wow! Ahí está en los libros. ¡Wow! ¿Y sabes quién ¿sabes quién me lo dijo? Ajá. El presidente de... ¿Cómo es que se llama esto? El que era presidente de... ¿Cómo se llama la empresa petrolera de aquí? Recope. ¿Recope? Ajá, me lo dijo. Me dice, llega a mi hotel como huésped y me dice, ¿usted no es don Boris? Y yo, sí. Y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No. Te voy a acordar. Bueno, entonces me dice, yo era presidente de Recope cuando usted me hizo ir a Venezuela a firmar el Pacto de San José porque yo no quería venir a San José. Ok. Yo no quería venir a Costa Rica, porque Costa Rica se conocía como un país extremadamente educado. En esa época era... Vos hablabas de Costa Rica y hablabas de que la gente era educadísima, ¿verdad? Más educados que los colombianos, que de por sí son muy educados, Sí. ¿verdad? Y mucho más inteligentes que los argentinos. Mentira, a todos mis amigos, Un saludo a mis amigos a todos argentinos, mis conste que lo amigos digo. argentinos me arrepiento de la barbaridad que dije. Pero no, es que yo viví también en el sur. Sí, viví en el sí. sur, viví en Buenos Aires y en Montevideo, y viví en Perú, viví en todos lados. Entonces, Pero sí son idiosincrasias diferentes, Sí, son claro. idiosincrasias diferentes, porque digamos, nosotros aquí en Costa Rica somos muy amables. El Sí. tico es muy, pero se va a Panamá y en Panamá no, la gente es más tosca, es más, no tienen tosca, sí. maleducada. Sí, un poquito. Sí. Perdón a todos los de Panamá ahora. Sí, ya llevo 2 países. Ya llevo 2 países en mi contra. Mejor me callo. son idiosincrasias, así somos, Sí, así es la somos. cultura, como Y es la el mismo cultura. y el mismo argentino sabe que ellos en algunas cosas tienen un ego un poco que también es parte de ellos. Bueno, pero ¿sabes que el Sí. argentino en Argentina no tiene ego? ¿Sabes que hay un chile que dice que se montan en el avión, entran al baño del avión, cuando salen ya son súper? Ok. Ellos no son súper en Argentina son normalísimos, bellas personas. Qué lindo, Más sí, que todo ojalá. italianos, el problema es cuando viajan. Porque Argentina viene de esa cultura de dinero. Sí. Viene de esa cultura de dinero porque en los 20, antes de la depresión, Potencia Argentina mundial. era Potencia mundial. Era el segundo productor de carne a nivel mundial. Si vos vas a la zona de las embajadas de Buenos Aires, lo que ves son... Sí. Bueno, imagínate que el sitio donde tienen el agua potable para la ciudad de Buenos Aires es un castillo que se trajeron pieza por pieza de Europa. Y lo encerraron porque se veía muy feo. Y le construyeron un castillo alrededor a los depósitos. Como del un agua. Lego le pusieron, como Sí. lo fueron armando. Sí. Y usted me contó que hubo 2 accidentes que lo hicieron quedarse en Costa Rica. Ajá. Y yo creo que por ahí vamos en la conversación. ¿Qué son esos accidentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si usted Dentro de ahorita poco no tiene- regresamos a vos, ¿verdad? a eso. De- Sí, dentro no. de poco te sigo con tu Boris. entrevista. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron esos accidentes que hicieron que si Costa Rica no está entre sus planes, hoy usted está hasta aquí metidísimo y Hasta nosotros el lo vemos fondo. como un tico más y como una Hasta el persona que fondo. inclusive ama y
Así es. Y protege muchas cosas, inclusive que gente nacida en este país. Vamos a ver. Cuando a los 11 años de edad, más o menos, sí, 10, 11, no me acuerdo, 11 por ahí, 60 y algo, mi padre decidió, mi padre viajaba mucho porque él era jugador de cartas, Ok. póker, pero no de las mesitas chiquitas. Sí, sí. Uy, a mí me encanta el póker, pero que dicha que nunca le metí a No, mi padre era adicto a esa vara, ¿verdad? Sí, eso es una adicción. Pero era adicto a jugar en aquella época, cuando yo era chiquito, él jugaba lo equivalente de hoy de $100,000 diarios, ¿verdad? O sea, y tuve que manejar yo el dinero de mi familia, porque si no nos quedábamos hasta sin casa, ¿verdad? Sí. Entonces el que manejaba el dinero en la casa era yo, ¿verdad? Y no era ni madre ni padre, era yo, que tenía todo el manejo, 100%. Yo tenía chequera. ¿Y a los 11 años él que se vino para Costa Rica o fue una...? No, mi padre decidió que veníamos para Costa Rica a vivir, porque mi padre estaba enamorado en el concepto de que había gente educada, ¿verdad? Estaba harto de venezolanos pachucos. Se vino a ver ticos pachucos. Entonces quería venir a Costa Rica, a vivir en Costa Rica, porque teníamos unos vecinos costarricenses que eran una maravilla de familia. Y yo le dije que no. Yo he sido un poco difícil toda mi vida. Entonces yo le dije que no, que yo iba para Estados Unidos. Que si quería que él se fuera para Costa Rica, pero yo me iba para Estados Unidos. Porque yo quería aprender inglés. Como a los 2 años de vivir en Costa Rica, cuando me vine, después les cuento el segundo accidente. Ese fue el primero. Entonces me fui para Estados Unidos y no estaba Costa Rica en los planes. Resulta que mi mamá, vamos en el carro un día y dice, tu padre estaría defecando de la risa. Utilicé un término no muy sucio. Porque... Cagado de la risa. Yo sí, sí, esa misma. Sí bueno, entonces, tu padre estaría muerto de la risa en estos momentos de verte en Costa Rica. Y me recuerda de que yo de carajito... Dije que no. Dije que no. Tu padre se salió con las suyas. Aquí estás. ¿Vean? La segunda historia... yo tengo muchísimas amistades en el mundo, no amiguitos transaccionales. Amigos. Sino amigos del alma, ¿verdad? Eso habla bien de usted, don Boris. Una persona que no tiene un buen o corazón. O de que ellos son muy tontos. A lo mejor. Entonces, saludos a todos los amigos de don Boris. Ya salieron embarrados también, sí, qué barbaridad. Entonces resulta que agarran y mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, fuimos a la universidad juntos, habíamos 3 que estuvimos en la universidad todo el tiempo juntos. Usted es matemático de profesión. Sí, tengo un doctorado en matemáticas. Entonces, y en educación superior. Sí. Entonces, el amigo mío era un vago. Total. Él estudió, se graduó de inglés. Es como graduarse aquí de castellano, ¿verdad? Entonces, él era todo arte y cosas y estupideces de cualquier tipo y yo era el científico, bla, bla, bla. Entonces, él hacía los desastres y yo lo llevaba a arreglarlos. Hacían un buen equipo, un buen equipo. Entonces, él terminó trabajando en New York para Warner Electric Records. Warner Electric Atlantic, que eran los mayores disqueros con todos los grandes nombres, que eventualmente empezó a unirse todas y lo agarraron los rappers. Que fue cuando hicieron los merges de toda la música. Todos los compraron, todos los discos de los nombres y todos los labels que se compraron fueron los disqueras raperos. Y todo eso. Todo eso fueron los raperos, ¿verdad? Como, los raperos que ya conocemos, ¿verdad? Sí, el Dr. Entonces, Dre, entre el ellos estaba Missy Elliott. Mrs. Elliott. Missy Elliott, que era así, más o menos, ¿verdad? Ella era... Sí, era gruesita, era muy gruesita. Después ella se metió ahí. Qué palabra tan linda. Sí, gruesita, sí. Yo cuando tenía 20 kilos más, yo no era gruesito, yo era gordo. Pero bueno,
Perdón a todos mis amigos. Era gordos. gordita, era gordita. Era gordita. Perdón ahora Porque, a todos porque mis evolucionó amigos Mrs. gordos. Elliot también. se Ahora adelgazó, está sí, era una flaquita y flaquita, esbelta, sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, yo no sé cuántas cirugías tuvo, pero pero lo logró. lo logró. En todo caso, lo llama él Missy Elliott como a las 2 de la mañana. David lo llama Missy Elliott como a las 2 de la mañana y le para un escándalo, drogada hasta la cepa, estaba ella, ¿verdad? Que cómo podía haberle hecho la carátula de ese CD en la época de Sí, CD. del CD. ¿Cómo le podía haber hecho la carátula del CD con una imagen tan fea de ella? Y él estaba tan harto de pelear. Le habían bajado su personal de 12,000 personas a nivel mundial a 1,200. Él había despedido 11,000 personas. Entonces, anímicamente estaba totalmente vuelto caca. Y no quería saber más nada de ningún rapper Estaba en este harto. mundo. De los egos, de lo que estábamos hablando. Sí, ahorita, de esos exactamente. Entonces, agarra él y le dice, Miss Elliot, el problema suyo es que usted es una mujer realmente fea y no hay forma alguna que fotografía le pueda hacer bonita. Buenas noches y le tiro el teléfono. Todavía no hay y la Photoshop siguiente tan mañana Y la siguiente mañana renunció al trabajo después de 25 años, ¿verdad? Y me llama por teléfono, ¿verdad? Llorando. Es que él estuvo a punto de un breakdown de nervios, Sí. ¿verdad? Porque ya todo lo que le había pasado era Sí, sí. demasiado, ¿verdad? Imagínate y trabajar en una compañía que se desintegra Y a ese nivel, sí, y 25 años y ser director nacional internacional de operaciones. Entonces, cuando yo vi que tenía el pánico metido, le dije, te acabo de comprar un ticket. Mentira, pero te acabo de comprar un ticket. Aquí te lo tengo. Vente para Miami y vamos a ir a tu lugar favorito. Adivina cuál. Chan, 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 chan. Yo Costa soy de Centroamérica, Rica. Costa Rica. Entonces, sí. Entonces, el sitio favorito de David era Costa Rica. Entonces vinimos y quedé enamorado de la gente. Mira si seré yo pendejo. Que yo realmente creí, ¿verdad? Que pura vida significaba todo bien, qué bueno. No, significa si me da la gana. Pero en ese momento yo lo entendí como el pura vida que se le dice al turista. Ahora sé lo que es pura vida. Sí, sí. ¿Quieres ayudarme Que hay con muchas esto? personas no quieren reconocerlo, ¿verdad? Porque nos toca ahí un poquito la parte nuestra, pero sí es verdad. Y está bueno que nos lo digan para que nos despabilemos. Sí, sí, porque sí. Muchas veces pura vida es, no, todo está chévere y dejémoslo así. Y si ya pasa, veremos, pasa, ya veremos. Si uno... Ya veremos, sí. Pero en todo caso, continúo creyendo que las bellezas de Costa Rica, hasta desde el punto de vista ambiental, no son trascendentales en este mundo. Por ejemplo, cuando lo comparas con Tailandia, lo comparas con Bali, lo comparas Sí. con la misma Venezuela, Sí. con la misma Colombia, etc. Pero tiene una riqueza Costa Rica que no tiene ningún otro país, Sí. que es la gente. La parte espiritual, volvemos a lo mismo, don Boris. Es la gente. Esa vibra La espiritual, gente esa energía. es absolutamente... Por eso a como David un le gustaba pan. venirse para acá. Exactamente. Porque encontraba lo que no encontraba en otro lado. No, porque en los últimos 30 años ha desaparecido la humanidad de personas y entre personas. En Costa Rica sentís un calorcito, mira, se me está parando el Sí. pelo. Sentís un calorcito rico. Sentís que hay gente que te va a hablar, que no te va a Que maltratar. te van a saludar, que te van a dar el buenos Sí. días, que te sí. Sí, una vez doña Laura Chinchilla me pregunta, me dice, ella estaba de vicepresidenta en ese momento, y me dice, Boris, ¿qué piensas que deberíamos de hacer con el problema de los parques? Porque no tenemos la posibilidad de darle parques a toda esta gente que no tienen dónde jugar los niños. Y yo le dije, bueno, en países más pobres lo que se hace es abrirle las puertas de las casas de los vecinos. Y podés llevar tus hijos a donde los vecinos de esta casa un día, al otro día, al otro día, y has creado como 10 parques en una sola cuadra. ¿Verdad? En 100 metros creas 10 parques diferentes. Íbamos a emprender ese proyecto a nivel nacional. Visita a tu vecino.
pero no lo hicimos. Pero aquí hubiera funcionado ese proyecto maravillosamente. Sí. Porque tenemos la Biblia como para poderlo hacer. Y tengo la fe que con este movimiento que hay ahorita tan espiritual, Se puedan lograr como cositas eso, parecidas. sí, y se puedan llegar a cositas que antes no se podían hacer ¿Qué por pasó egoísmo. ¿Qué pasó en esa visita cuando se viene con su amigo David? Que fue el, digamos, porque el que se vino era David. David era el que tenía que venirse a relajarse. David era el que estaba pasando por conflictos y de todo. Y usted se viene por ayudarle a su amigo. Él tenía un y hay sueño. un clic. Él tenía un sueño, ¿verdad? El sueño de él era venirse cuando se fuese de New York, venirse a una silla. Una mecedora. A una mecedora, ¿verdad? Y Con un coco en la mano y a echarse qué para atrás. coco ni qué coco, con un tremendo trago de vodka y con un puro, ¿verdad? Porque él fumaba puro. Él era puro para arriba y puro para abajo. De puro, o sea, yo no me meto nada, absolutamente nada, desde hace casi 27 años, ¿verdad? 27 años, sí creo. Muy bien. Porque yo también, es que éramos muy amigos. Sí. Yo era nefasto. No, y uno joven también, don Boris. Tiene cosas que lo mueven y ya uno va creciendo, ya lo mismo que uno va evolucionando. Lo que no evoluciona se extingue. Sí, bueno, yo mota nunca me gustó. Bien. Muy feo. Bien. No generaba. Lo que hace, yo siempre he dicho que el que se mete mota es un idiota. Porque si uno es medio estúpido antes de meterse mota, después de meterse mota es más estúpido todavía. Hay gente que porque sí lo que que hace es que le pega hacia atrás. Yo creo que cualquier cosa que en lo que a vos te genere un exceso, yo creo que lo que está mal son los excesos. De agua. Los excesos. Exactamente. Porque yo inclusive pongo Dios, que es lo más bonito que hay en la vida, si lo tenés como un exceso, ya se vuelve fanatismo. Así es. Y el amor, que es una de las cosas más bonitas que puede sentir el hombre, si ya lo tiene en exceso, se puede volver no sé, un asesino. Una persona vuelta loca, Por porque amor. sí, un obsesionado. Todo en Entonces, exceso todo es en malo. exceso es malo, porque el que toma licor, a mí me gusta tomar mis par de traguitos, pero yo sé que solo me puedo tomar mi par de traguitos, porque pero hay gente que se necesita tomar todo, comerse todo, fumarse todo, estar con 50 mujeres a la misma vez. Y yo creo que el problema no es lo que usted consume, sino lo que pasa cuando lo consume y si lo aloca. Si lo lleva a los excesos, yo creo que esa es una parte en la que muchos hemos caído en algún momento en la vida. Es que la tristeza social, la falta de solidaridad humana, nos crea la necesidad de exceder en algo. Sí, tiene toda la razón. Y ese es un síndrome que esta sociedad me parece algo muy preocupante. Por eso es que yo digo que el milagro de Tatachamo, ¿verdad? Del Mae Mayor. Del Mae Mayor, del Tatachamo, me parece que es una oportunidad maravillosa para hacer cambios sociales. No hacer cambios sociales, reajustes a la realidad que tenía Costa Rica cuando yo llegué aquí. Aquí teníamos la gente con una sonrisa bellísima. Cuénteme eso. Cuénteme desde la perspectiva de una persona que tiene mundo, que tiene calle, que tiene vida, que tiene todo. Porque yo, don Boris, he salido 2 veces ahí a Panamá y he ido en bus y no me ha tocado viajar, no he tenido la comparativo. He trabajado en hotelería y he conocido gente de muchos países, pero ir a las idiosincrasias, conocer, ser negociador internacional, conocer tantos países, tanto todo. Háblele un poquito al costarricense de cómo nos veíamos y cómo nos estamos viendo, porque es bueno también. A veces nos tienen que agarrar de los hombros, don Boris, y sacudirnos y decirnos, ¿qué pasa? Antes eran así, recupérenlo. Cuando yo llegué, Costa Rica era educadísima. No solo educadísima hasta del punto de vista cultural era o sea, y tenía un arraigo de sus valores nacionales que yo siempre valúo un país o su cultura por el arraigo nacional que tenga, ¿verdad? Y Costa Rica tenía un orgullo de costarricense bárbaro, ¿verdad? Eso ha decaído mucho. Todavía te bailan y te cantan y te dicen las cosas, pero ya ese sentimiento profundo que tenían en ese momento. La gente es súper amistosa y tiene
algo que es muy importante y muy único, que tienen muy pocos países. Hay como 5 países en el mundo que lo tienen. Israel, porque yo sé que mucha gente va a decir que estoy loco, pero el israelita es matriarcal. Sí. O sea, totalmente matriarcal. Quien domina la familia es la madre. Italia es matriarcal. Grecia no lo es. Brasil es matriarcal. España es matriarcal. Tanto así que inclusive cuando usted nace, el primer apellido que le ponen es el de la mamá. Así es. Sí. Y Costa Rica es matriarcal. Costa Rica es matriarcal. Costa Rica es entera y totalmente matriarcal. Sí. Aquí la mujer manda. Sí. Aquí no manda el hombre. Tiene toda la razón. Y el que cree que está mandando es porque ella le hace creer que está mandando. Sí. Pero no porque esté mandando. Y en el fondo él sabe que no manda. Exacto, sí. Sin duda alguna. Sí. Pero aquí hay otro problema que viene con ese síndrome, que la mujer se siente entera y totalmente capaz de dirigir un hogar. Porque casi todas las... Y la falta que tuviste vos, por ejemplo, contanos de eso, sí. de tu padre. Sí. Sí, la falta de paternidad es muy difícil porque ya usted tiene que, cuando ya viene la parte de la madurez, don Boris, cuando ya a mí me tocó ser papá, yo no sabía ser papá. Sabía ser mamá, porque eso fue lo que sabía ser mamá, porque a mí me tocó cambiarle los pañales a mis hermanos, hacer lo que hacía mi mamá, pero ser papá no lo sabía. ¿No? Y muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos la ausencia de ese tipo de cosas. Sí, y ese es uno de los problemas, la paternidad en Costa Rica es uno de los problemas más graves sociales que yo veo. Y eso crea inseguridad en todas las partes. De todo nivel. Porque un hijo bien educado, con una figura paterna, no anda haciendo cochinadas, no anda robando, no anda matando, no anda utilizando a la mujer como un objeto, no tendríamos tantas de las crisis que tenemos. Qué interesante esa postura, don Boris, y qué real. Y hace falta que nos lo digan también. A veces no nos gusta, pero a mí sí me encanta que me lo digan. Yo sí adoro esta cultura. Me encanta. Con errores y todo. He estado en tantas culturas que estoy consciente de lo que hacen unas y otras, ¿verdad? Aquí dicen que aquí lo matan a cariños a uno a punta de pellizco. Don Boris, ¿y a dónde podemos llegar? ¿Dónde podemos llegar, don Boris? Porque si yo lo veo a usted metido, apasionado en este fenómeno en el que usted dice que estamos, ¿dónde nos puede llevar este fenómeno? Mira, yo te voy a ser sincero. Este país tiene 2 direcciones y la cultura tiene un lugar muy importante en él. Si se logra dar este milagro y ejecutarse, que si Dios quiere se va a dar, que en los próximos 8 a 12 años continuemos el mismo camino, no me cabe duda alguna a mí que este país va a ser un país extremadamente, no un poco democrático, sino extremadamente democrático. Absolutamente. Que los niveles socioeconómicos van a ascender muchísimo, o sea, va a haber más plata en la bolsa del tico. Es una forma linda de decirlo. Ahora lo que falta es recordarle que era un ser educado y culto. Volver a eso. Sí. Pero es un retorno a las raíces, ¿verdad? Te voy a explicar. Pero si ya estuvimos ahí, entonces, bueno, es que vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Pero yo te voy a dar Back to the roots. Yo te voy a... Volviendo a las raíces, es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver otra vez. Vamos a regresar a cuando yo comencé el proyecto de Lapas. Lo comencé en Quepos. Para los que no lo saben, yo tengo un proyecto de reintroducción de lapas al medio ambiente porque hace 60 años desaparecieron las lapas en Manuel Antonio y en Quepos, en toda esa zona. Manuel Antonio, donde usted tiene Gaia, el hotel y reserva, que usted tiene un hotel que ha sido multipremiado un montón de veces por World Travel Awards y que la gente puede ir a buscar también el Gaia, G-A-I-A, Hotel and Reserve, para que la gente también vaya a ver y que es parte del trabajo que usted genera allá y de que le genera trabajo a muchas personas a través de lo que usted hace. 67 empleados tengo. 67 empleados que representan un montón de familias. Sí, señor. Entonces, ahí, a razón de que el MINAE me solicitó que si podía hacer ese proyecto, pero era un proyecto muy caro. Entonces, la idea era
que en la parte de Osa hay lapas y en la parte de Jacó hay lapas, pero en el centro no hay lapas. Estos dos grupos están empezando a tener decadencia en su ADN. Okay, están empezando a tener decadencia genética porque se están mezclando mucho con ellos mismos. Entonces, el MINAI quería construir una nueva base genética que iba a ser en Quepos, porque estaba a la mitad del camino de los dos lados, para que estas dos se expandieran y empezaran a cruzarse todo y se convirtiera básicamente en la vía de la Lapa. Entonces, yo empiezo ese proyecto y me cae la gente de Discovery Channel, ¿verdad? Y el proyecto mío en ese momento fue uno de los 12 proyectos presentados a nivel mundial. Por Discovery Channel con el Museo Smithsonian de Washington. Y Museo Smithsonian, sí, bien. Sí. Y entonces, Costa Rica, yo le hago mucha propaganda a Costa Rica, ¿verdad? Porque en todos los premios que dan y todas las cosas es Costa Rica la que está adelante. Sí, señor. Entonces, gracias por eso. Entonces agarra y me dice, ¿tú no sabes lo que tú has hecho? Y yo le digo, bueno, estoy criando lapas. Sé lo que estoy haciendo, pero no sé la repercusión de lo que... No sé lo que me estás diciendo, ¿verdad? La pregunta me dice, acabas de crear un evento cultural que es la parte que estamos poniendo en Discovery Channel. ¿Cómo? O sea, ahí no hubo planificación alguna. Resulta que los chiquitos, los nietos y los abuelos nunca se hablaban por la familia rota que hay, ¿verdad? Porque no hay continuidad. Entonces, los chiquitos no tenían una conexión completa con sus abuelos y abuelas. Pero sus abuelos y abuelas vivieron en la época de las lapas, de Quepos. Entonces los chiquitos empezaron a alimentar de toda la historia de ellos en la época cuando había lapas y empezaron a aprender del Quepos de hace 60 años. De los que los abuelitos podían hablar. Hubo una transferencia cultural basada en un proyecto de lapas, imagínate tú. ¡Wow! Lo sé que es una locura, ¿verdad? Y yo no lo hice. Si yo me hubiera puesto a hacer eso con esa motivación, lo diría. Pero ¿qué va? Dios lo hizo. Yo no tuve un carajo que ver con eso. No tuve nada que ver. Qué bonitos accidentes le pasan a usted en la vida, don Boris. Ay, me pasan muchísimo. ¿Verdad que sí? Qué bonitos accidentes le pasan montones en la vida. Don Boris, yo sé que usted está ocupado. Hemos tratado de acortar los tiempos y todo, pero yo quiero agradecerle con toda mi alma que nos haya regalado un rato. Creo que nos gustaría en algún momento, si nos permite, poderlo volver a entrevistar, hablar un poquito más ya con respecto a lo que son temas políticos, a lo que podemos aspirar como país y demás. Pero no podemos obviar esa parte en la que usted un día se animó, puso unas vallas, renuncien, y el pueblo, eso despertó pasiones en todo el país, se hizo un movimiento, camisas, gorras, pulseras. Parte de ese despertar, ¿usted cree que usted ha ayudado a parte de ese despertar? Porque eso que usted hizo, otra persona no lo hubiera hecho ni lo ha hecho nunca. Y tuvo un recibimiento tan rico por parte de Costa Rica que creo que era parte de lo que a nosotros nos faltaba. Gente que nos agarrara los hombros y nos dijera, hey, ustedes tienen el derecho de decir, si a alguien no les gusta, que se quite. O de reclamarle a los que están, ¿qué están haciendo? ¿Cree usted que parte de lo que usted hizo, o se imaginó en algún momento que iba a tener este recibimiento, esa idea que usted tuvo en algún momento? Bueno, lo que yo pensé es que me iba a llevar a la cárcel. Parte de... O sea, ofendes a las 4 personas, supuestamente, en más grandes de este país, otro que el presidente, ¿verdad? Porque estás metiendo la mano en la gente más poderosa del país. Y yo no lo intentaba para ofender a nadie, ¿verdad? Yo lo intentaba como evento para hacer como una pregunta. No... Sí, le entiendo. No era un mandato, era una pregunta.
Pero obviamente el ser humano tiene la tendencia, cuando se siente insultado o cuestionado, a tratar de tomar revancha, ¿verdad? Venganza. En todo caso, pues yo sabía perfectamente bien que yo no tenía ni el pelo de la cola que me maje, en nada, ¿verdad? Nunca. Tanto así que esta es la fecha que más de uno le han tratado de rebuscar cosas a usted. Más bien, muchos de esos tienen el agüita hasta aquí, ¿verdad? Sí, tienen la agüita y la cárcel hasta ahí. Sí. Sí, yo no, Saludos yo a no, los que... yo, ¿cómo está mi amiguitos de Radio allá. Sarchi? No, es otro lado, es como el túnel. ¿Ah, sí? Sí, usted está diciendo, no, Sí, claro. ¿Cómo se llama el túnel cuando uno va para Limón? Sarchi. No, Surquí. Surquí. Así se llama el túnel, sí. Cierto. Estás Pasé diciendo por ahí hoy. Por eso, sí, estás diciendo otro nombre que no es. O sea, un saludo a la gente de Sarchí, pero no, la radio se llama como el túnel. Otra vez, ahora me tocan disculpas A toda la gente de Sarchi. Sí, porque ahí sí que duro que me los comparen ahí con eso. Me trajeron a este programa a pedirle disculpas a todo el mundo. Sí, parte de esa gente que trató de ensuciarlo y que hasta la fecha no han podido. No. Pero de todas maneras, yo sí por un momento pensé, sí lo puedo hacer y no voy a tener repercusiones. Pero eso no es, las coincidencias en la vida para mí no existen. Sí. Era un evento que tenía que ocurrir. Sí. Era un evento que tenía que ocurrir en Costa Rica. Yo nada más fui una parte muy pequeña de eso. Una microparte. Una persona que estuvo dispuesta, porque no tenía cola que le majara, a decir algo. Pero todas las personas que se pusieron una camiseta con la idea que a usted se le ocurrió, miles de personas utilizaron la idea y la abrazaron como suya. Empezó el movimiento. Yo creo que lo que hizo fue encerrar en un marco todo lo que había dicho el Tata. Sí. Por favor, no se ofenda, don Rodrigo, porque acuérdese, yo tengo 73 años y yo lo estoy llamando Tata, ¿verdad? Así que, no sé cuántos tendrá usted, pero espero que no pase de 100. Entonces, 6'3", 6'2", algo así anda el precio, imagínate. Pero bueno, estoy llamándolo Tata, debe ser Tata mío, entonces por lo tanto, sí, está bien. Pobrecito. Entonces, en todo caso, yo creo que ese movimiento lo que hizo fue enmarcar y traer a la luz todo lo incorrecto que estaba ocurriendo. Y le dio, eso sí, le dio el permiso en grande a pensarlo y a interiorizarlo. Correcto. Antes todo lo que se había dicho era externo. WhatsApp y yo no sé qué más, yo no sé cuánto. Pero ahí agarraron el derecho y la valentía para comenzar a interiorizar el deber que tenemos cada uno de nosotros por defender a nuestro país. Qué increíble que lo tengo que decir de esa manera, que una persona que no haya nacido en nuestro país. Y tenemos varios ejemplos, usted, doña Pilar, hay varias personas que tal vez ¿Quiénes fueron las personas más importantes de Estados Unidos en los cambios culturales y los cambios científicos? Todos eran extranjeros. Sí. Es que el extranjero ha visto lo que no sirve y por algo está aquí. Sí. Y por algo lo hace con más amor y por alguna razón no se ha ido. Sí. Hay un agradecimiento también, aparte de eso, en el corazón. Claro. Don Boris, el mensajito final con respecto a todo lo que viene. Usted es el secretario general suplente del Partido Pueblo Soberano. Ha sido una gran figura con respecto a lo que es el partido, a la conformación, a muchísimas de las cosas que usted ha dicho, hecho, que nos han marcado tanto. Como mensaje final, me encantaría que usted le instara a la gente un poquito de esa cultura patriótica, que yo no entiendo cómo hay que decirle a la gente que vayan a votar. O sea, es el privilegio más delicioso que puede tener cualquier país democrático, que por cierto la democracia en este país no está corriendo riesgo en lo más mínimo. Escucho personas hablando que es que la democracia que hay que cuidarla y que lo más rico que tiene este país es la democracia. Eso es mentira. Y esa parte, instar a la gente, retomemos eso, volvamos a la raíz de lo que dijo usted, y una de esas formas es, vaya, ponga su voto, o sea parte de, como usted dijo ahorita algo que me gustó, el rico, el pobre, el voto del todos, del rico, del pobre, todo vale igual. uno. Todo es igual. Ahí se los dejo.
Bueno, vamos a ver, una de las cosas extremadamente importantes es el hecho de que en Costa Rica existe lo que yo considero una dictadura solapada, ¿verdad? Y yo creo que con todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años, esa cultura solapada salió a la luz del sol. Sí. Para encubrirse alguien que está cometiendo un pecado, normalmente dice, no, pero es que él pecó. No fui yo. Él pecó haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Uh-huh. Entonces, habla acerca de una dictadura. Pues claro, hubo una dictadura solapada. Sí. Y dicen, no, pero es que don Rodrigo y el rodriguismo nos va a llevar a una dictadura. Y yo quiero, o sea, es una pregunta, es un comentario estúpido, ¿verdad? Las cosas estúpido hay que llamarlas y por ignorante completamente, porque yo quiero que me diga un solo país que tenga una dictadura y que no tenga ejército. No hay. Mae. Por favor. Claro, sí. No hay ni uno, ni un solo país que tenga una dictadura que no sea impuesta por fuerza. Militar. ¿Y aquí quién? ¿Vas a buscar qué? ¿La fuerza pública? Si la llamas no se va a aparecer, así que no creo que... Y no es por minimizar el trabajo de fuerza pública y todo, pero es que no son entes que vayan a generar No, nada que ver. Eso es como la... Entonces, pues la realidad de toda esta cosa, ¿verdad?, es que si queremos realmente mejorar 2/3 partes de los que vivimos en este país, su situación económica, su situación de felicidad, de la felicidad que teníamos sin dinero. Uh-huh. La teníamos sin dinero porque participábamos en la comunidad. Sí. Dejamos de participar en la comunidad y lo que hicimos fue permitir el ingreso de toda esta gente que invadió las instituciones. Sí. Por lo tanto, lo único que les pido es, piensen en una sola cosita. Si dicen yo amo a Costa Rica, hay que demostrar el amor. Usted no puede estar casado con una doñita, con una señora, y no decirle te amo de vez en cuando, porque esa señora no le va a gustar y te va a agarrar para la calle. Y ahí te agarró para la calle, se fue y tuvo una dictadura solapada. Empieza a darle cariñito, empieza a darle amor. Yo sé que todo costarricense ama a Costa Rica, pero a veces se olvida que tiene que demostrarlo. Y para demostrarlo, lo más importante es tomar acción. Y la acción más sencilla es, cuando veas un tico en dolor, cada vez que tú veas la cara de dolor en la calle, o con tus hijos, o con tus padres, o con tus madres, recuerda que solo tu voto puede cambiar eso. Más nada. Señores y señoras, don Boris Basir Marchegiani Carrero. Porque si no, mamita, en la noche llega y me jala las patas. Por favor, usted ha dicho un montón de veces, pero la despedida, y por favor, dígale a la gente que vea nuestras entrevistas, que disfruten para agarrar después este pedacito ahí en el corto y decir... Señores, yo en la próxima lo que voy a hacer es que lo voy a entrevistar a él de punta a punta. Yo no voy a hablar más nada ni de Costa Rica, ni del mundo, ni de mí. Vamos a hablar de Mae. Don Boris, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. De verdad, esperamos tenerlo nuevamente por acá, y a todos ustedes, espero que hayan disfrutado tantísimo. Definitivamente son las entrevistas y las conversaciones que nos gusta tener. Don Boris, muchísimas gracias a todos ustedes que están por acá. Recuerden darle a la campanita, recuerden ir a disfrutar de las diferentes entrevistas, concursos y demás que tenemos aquí en nuestro canal de TV Latina Digital. Y por supuesto, venimos con más invitados, con más entrevistas. No se pierdan esta calidad de entrevista que acabamos de tener y compártansela a todo el mundo. Nos vamos, nos retiramos como siempre. Su servidor, Donaldo Duarte, el extraterrestre, el Mae, abunda.